En Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces él se sentó en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Y Jesús respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe. La historia de esta parte de este capítulo 24 de Mateo, muchos se las conocen. Amén. Y Jesús empieza a dar una serie de detalles. El primero que da es ese: mirad que nadie los engañe. Amén. Y ahí seguimos viendo la serie de detalles que el Señor Jesucristo empieza a dar. Pero en el versículo 11, bríncame al versículo número 11. El versículo número 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? Y engañarán. No dice que va a ser posible que los engañen. Dice: y engañarán a muchos. Por eso te abrí, por eso te pregunté que a cuántos de los que estamos acá le gustaría que los engañen. A nadie le gusta que lo engañen. Amén. El engaño es un error, el engaño es una perdición. Amén. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos, escuchen esto, desde tiempos antiguos, desde que el hombre cayó en el pecado, el error, la mentira, la falsedad, la apostasía existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los falsos profetas existen. Entonces, como nosotros somos cristianos, como nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es el mayor cuidado que nosotros debemos de tener? Mirad que nadie nos engañe. ¿A través de qué? A través de una falsa predicación, a través de una mala interpretación. Amén. De la palabra del Señor. Yo les cuento un testimonio rapidito. Hace ya un tiempo estaba en oración con el Señor y el Señor me empezó a hablar algunas cosas que yo me quedé aterrorizado. Se las comenté a algunos de los hermanos, las he comentado. Yo me quedé aterrorizado porque vamos a ver un versículo bíblico que está en la Biblia que muchas veces lo leemos y no lo analizamos, la gravedad que tiene ese versículo bíblico. Amén. Y yo escuchaba como que el Señor me decía: ¿qué cosa es falso? Y imagínate tú, en ese momento te vienen 119,000 versículos a la mente. ¿Qué cosa es falso? ¿Qué cosa es falso? ¿Qué cosa es falso? Y uno empieza a analizar qué es falso, qué es falso, qué es falso. Y escuché una voz dentro de mí, después de todas esas voces, escuché una voz que me dijo: todo lo mal interpretado en cuanto a mi palabra, escucha esto, en cuanto a mi palabra es y será falso en mi presencia. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes lo han leído, yo no se lo voy a poner ahí, se lo podemos poner. Mateo 7:21. Dice: muchos me dirán en aquel entonces: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo es posible de que puedan profetizar? ¿Cómo es posible de que puedan echar fuera demonios? ¿Cómo es posible de que tengan señales que aparentemente, si tú no tienes discernimiento espiritual o el conocimiento de la palabra, tú puedas caer en el error y puedas caer en el engaño porque usted se guía por eso? Porque dice: wow, esto viene de parte de Dios. Y vemos claramente como el Señor Jesucristo mismo le dice: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero dice: Señor, pero si en tu nombre hicimos estas cosas, ¿cómo es posible? Entonces, eso me corroboró a mí que eso que yo escuché no fue un espíritu engañador. Fue el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que me dijo: todo lo mal interpretado en cuanto a mi palabra es y será falso en mi presencia. Amén. Y hoy les voy a traer, o el Señor nos va a traer, una exhortación, porque esta palabra de hoy que trae el Señor para nosotros es exhortación. ¿Para qué, hermanos míos? Para que no nos engañen. ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos doctrina? ¿Cuántos conocen la doctrina de Jesucristo? Si yo hiciera una pregunta y ustedes interiorizaran ustedes mismos en su interior, ¿cuántos de los que están acá conocen la doctrina de Jesucristo? Todas las cosas a plenitud. ¿Se puede conocer la doctrina de Cristo a plenitud? Sí se puede conocer la doctrina de Cristo a plenitud. ¿Está escrito? ¿Por qué no se puede entender si está escrito? ¿Está ahí? ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado que cuando te explican algo, tú dices: wow, qué lindo, ahí está? Siempre ha estado ahí, nunca lo he entendido, pero está ahí. La doctrina de Cristo se puede conocer a su plenitud. Ahora, que el conocimiento de Dios no lo vamos a alcanzar hasta que nosotros estemos con Él, eso es otra cosa. Pero la doctrina de Cristo, en cuanto a su palabra, está ahí. Y nadie va a ser justificado en la presencia del Señor, porque el Señor Jesucristo dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la pregunta que tuviéramos que hacernos es la siguiente: ¿qué es y quién es un falso profeta?
en la presencia del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que cuando tú salgas de aquí, cuando tú escuches a alguien predicando o tratando de enseñarte algo, tú digas, no, espérate un momentico, eso que está diciendo es mentira. Entonces tú puedes identificar rápidamente quién es un falso profeta. Amén. Porque vamos a ver quiénes son los falsos profetas. Entonces, ¿qué es y quién es un falso profeta? Vamos a ver la opinión que tiene Dios a través de un falso profeta. O sea, de un falso profeta. ¿Qué opinión tiene Dios de eso? Jeremías, capítulo 14, versículo 14, para ir rompiendo y entrar en esto que el Señor nos va a entrenar. ¿Qué opinión tiene Dios de un falso profeta? ¿Qué opinión tiene? Supuestamente hablan palabras. Hablan palabras que cuando tú las escuchas, tú dices, wow, esa es de la Biblia, es la palabra del Señor. Pero está mal interpretada. Y por ende que está mal interpretada, es falso delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías 14, 14, Marisa. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dice, ni los envié, ni los llamé, falsamente profetizan. Oye, ni los envié, ni los llamé. Entonces, mire la opinión que tiene Dios de un falso profeta cuando habla cosas que no son. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo ahora que estoy aquí parado, que el Señor me ha permitido por la gracia de Él y por el favor inmerecido de Él, no porque uno sea nada, no somos nada, amén, sino es que Él te da eso para hacerlo. Entonces, si yo les predico algo errado en cuanto a la palabra del Señor, eso será llamado en la presencia de Jesucristo falso. ¿Cuántos dicen amén? Es falso, hermanos míos. Entonces, cualquier predicador, tanto en la iglesia o en una casa o en un parque o debajo de una mata, en donde sea que esté predicando la palabra del Señor, tiene que tener cuidado cuando habla. Amén. O lo que enseña a la gente, porque si yo te enseño un error, te puedo llevar al infierno por ese error. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor y eso lo vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo, escuchen esto, otro ejemplo de falsedad de las personas que predican. Miren la clase de comentario de parte de Dios hacia un falso profeta. Palabras infladas hablan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver cuál es la condición de un falso profeta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Marisa. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Para un momentico. Entonces, eso lo podemos corroborar, escuchando, con aquellas personas que estaban en el error un día, estábamos en el pecado y vinimos a la iglesia. Y dice que esta persona dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Dice, escucha esto, a los que verdaderamente habían huido del error. Amén. Yo un día me convertí al Señor y yo estuve en una iglesia apóstata. El Señor me llevó ahí, me tuvo un tiempo ahí, hasta su tiempo, me tuvo en una iglesia apóstata. Amén. Entonces, si yo hubiese seguido ahí, lo que predicaban estas personas me hubiese llevado a mí al error, o más que el error todavía de que yo vivía antes en el mundo antes de convertirme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero por la gracia del Señor, la verdad fue revelada a mi corazón. Amén. Y para eso el Señor nos ha constituido, para conocer la verdad. Estas personas, estos falsos profetas, mira, hablan palabras infladas, número uno, y vanas, seduciendo con concupiscencias de carne. Cuando usted vaya predicando a un pastor prosperidad, eso es una predicación vana. La predicación de la prosperidad no es para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te prospera, bendito sea el Señor, mira a ver qué hace con tu prosperidad. Pero la predicación de la iglesia no es prosperidad. Cuando veas a un predicador predicando prosperidad, eso es una predicación vana, eso es un falso profeta. Puede decir 101 millones de verdades que hay en la Biblia, pero es un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? No porque tú digas 101 millones de verdades que están escritas en la Biblia quiere decir que lo que estás diciendo es verdad. Es hallado falso delante del Señor. Amén. Mira lo que dice el versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que es vencido. ¿Qué es lo que significa lo que quiere decir esto? Si yo soy un falso profeta y les estoy predicando a ustedes una predicación falsa, vamos a ponerle el ejemplo de la prosperidad. Les estoy predicando a ustedes el evangelio de prosperidad y ustedes siguen ese evangelio, ustedes son tan esclavos como yo del error. ¿Cuántos dicen amén? Eres tan esclavo de yo como el error.
Y eso dice la Biblia, tanto el predicador como el que sigue esas enseñanzas van derechito a la perdición. Derechito a la perdición. Entonces, ¿cuál es el peligro de no ser engañado? Jesucristo lo dijo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. No es que no son maestros por el error. Son maestros de la neofitada, diría yo. Esa palabra me la inventé yo, neofitada, neófito. ¿Quién es un neófito? Una persona que es ignorante y desconoce las escrituras. Lo pueden hacer por dos razones, por desconocimiento o porque verdaderamente tú sabes lo que estás haciendo y no te quieres arrepentir. Porque has hallado una fuente de ganancia por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es fuente de ganancia para ellos que predican el error. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, hoy en día vivimos una ola de mentira, amados hermanos, queridos del Señor. Estamos viviendo ola de apostasía. En los tiempos antiguos se vivió ola de apostasía, pero hoy más que nunca estamos viviendo ola de apostasía. ¿Ustedes saben qué significa la palabra apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? Todo lo contrario. Marisa, error. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Apostasía qué significa? Apostasía significa fuera de la verdad. La línea esta es la verdad y yo voy por aquí. Voy al lado de la línea, pero voy por aquí. Estás fuera de la línea. ¿Ustedes saben qué significa pecado? Pecado significa errar el blanco. No vistes en el blanco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, apostasía significa eso. Entonces, hoy en día más que nunca estamos viviendo la apostasía en la iglesia. Y ustedes que son músicos, mi hermana Beatriz, mi esposa y los que tendremos en el futuro, escuchen esto, hasta en la música hay apostasía. Uno tiene que tener cuidado con la música que canta. Uno tiene que tener cuidado con el sonido que se toca con los instrumentos. Amén. Porque tocarle un sonido o tocarle o cantar algo que no sea bíblico es algo apóstata. Por ende, es mentira. Tus sentimientos son correctos. Lo que tú sientes es verdadero, pero no está alineado a la verdad de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, esto es lo que vamos a aprender hoy, hermanos míos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. En mi nombre, dice, en mi nombre vendrán muchos falsos maestros. Entonces, mirad que nadie os engañe. Jesucristo dijo, mirad que nadie los engañe. Qué lindo, gloria al Señor. Entonces, cualquier cosa que nosotros no aprendamos o no aprendamos a discernir correctamente nos llevará a nosotros al error. Por eso es que la doctrina del Señor es importante. Escuchen esto, la doctrina en la iglesia es importante. ¿Cuántos saben que existen doctrinas de todo tipo? Yo lo he dicho, lo voy a decir, yo lo digo públicamente, pero no tengo miedo de decirlo, porque si yo soy siervo de Jesucristo, no de los hombres. Escuchen esto, yo no creo en la doctrina pentecostal, yo no creo en eso. Yo no creo en la doctrina bautista, yo no creo en eso. Yo no creo en la adventista, yo no creo en eso. Yo lo que creo es en una sola iglesia de Cristo. Yo creo en el fuego de Dios. Amén. Yo creo en la pasión de Dios. Yo creo en esa cosa. Yo creo en la verdad de las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las doctrinas está comprobado a través de muchos años que dividen a la iglesia. Dividen a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las doctrinas siempre han dividido a los hombres. Las doctrinas es igual que las fronteras. Las fronteras son para los países, hermanos míos. La doctrina de Cristo es una sola. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo es una sola. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, para que ustedes entiendan, escuchen esto, para que ustedes entiendan lo siguiente, te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué debemos de conocer doctrina? Nota si eres de las personas que anota. La doctrina no se puede separar de, número uno, las escrituras. Cuando tú estudias las escrituras te enseñan una sola doctrina. No te enseñan varias doctrinas. Ahora, que el hombre tiene diferentes interpretaciones, eso es otra cosa. Pero la doctrina es una sola. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la doctrina no se puede separar de las escrituras. Si una persona tiene una interpretación y otra persona tiene otra interpretación, hay algún problema por el medio. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, la doctrina no se puede separar de las escrituras como número uno. La doctrina tampoco se puede separar de cómo tú lees la Biblia. La doctrina no se puede separar de cómo tú la lees. Número 3, tampoco se puede separar de la vida cristiana. Tú no puedes decir que eres cristiano y no tener doctrina. ¿Cuántos están acá? Amén. Porque si no, ¿por quién tú eres guiado?
por Jesucristo, o por Buda, o por Confucio, o por Platón, o por todos los filósofos que existieron en el mundo entero, o las otras religiones que existen. Si eres cristiano, debes de tener una doctrina. Amén. Porque si no tienes la doctrina cristiana, tú puedes ser engañado por falta de conocimiento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, lo siguiente que quiero que anotes, si lo anotas, es lo siguiente. ¿Por qué nosotros debemos conocer doctrina? Porque el cristianismo y la fe es dirigido por la condición Dios. ¿Cuánto dicen amén? El cristianismo y la fe es dirigido por la condición Dios. Y todo lo que afecte la doctrina, escuchen esto, y todo lo que afecte la doctrina, tanto el error como el desconocimiento, la ignorancia, puede afectar tu vida personal y la de Dios en tu vida y en tu casa. Vamos a leer Mateo, capítulo 7, versículo 28. Escuchen esto, hablar de las Escrituras. Yo he tenido la oportunidad, y le doy gracias a Dios todos los días por eso, de poder decirle a una persona, ¿tú te escuchaste lo que dijiste? No, pero ¿por qué? Pero tú te escuchaste, repite lo que dijiste. Sí, ok. Tú te escuchaste, lee. A ver si lo que tú estás diciendo tiene alguna coherencia con lo que le dice la Biblia. Ustedes saben por qué, porque hoy en día más que nunca se estila en las iglesias lo siguiente: tomar un versículo de la Biblia y predicar de ese versículo, sin ni siquiera entender que ese versículo está conectado con otro, con otro, con otro, con otro y con otro, que le dan el verdadero entendimiento y el discernimiento a lo que está pasando en ese momento. ¿Cuánto dicen amén? Entonces es un error hacerlo así de esa manera. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 28. Marixa. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, entiendan lo que dice. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, las personas se admiraban de la doctrina de Jesús. Entonces yo te hago una pregunta: ¿Jesús cuando enseñó con doctrina o enseñó porque le dio la gana de él enseñar pensamientos cristianos? Él enseñó con doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y ese contexto, escuchen esto, y ese contexto de donde dice eso está en el versículo 21. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Los inconversos están acostumbrados a decir Señor, Señor? ¿No, verdad? ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Nosotros, los cristianos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. El versículo 22, ¿qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo te hago una pregunta: ¿los inconversos profetizan en el nombre de Jesús? ¿La gente que no conocen a Jesús profetizan en el nombre de Jesús? No. ¿Quiénes son esos? Cristianos que estuvieron dentro de la iglesia. Quizás ministros de Dios, porque dice que echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron toda clase de milagros, señales y maravillas. Dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, no todo el que tú veas en una iglesia, pequeña, mediana o grande, echando fuera demonios, profetizando, haciendo no sé qué, no sé cuántas cosas, que a la vista de cualquier ignorante puede decir, wow, eso viene de parte de Dios. Escuchen esto: si no tienen clara la doctrina, en vano es lo que están haciendo, porque mire lo que le va a pasar un día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cualquiera que sea ignorante a las Escrituras, te va a pasar lo que Jesucristo profetizó y dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Sabes por qué? Porque las señales no te van a penetrar en el cielo. Son importantes para la iglesia, pero no nos van a penetrar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. Juan 7, 16. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo, hermanos míos? Amén. Escuchen esto. Usted fue constituido hijo de Dios. Mírenme bien y escuchen y grábense esto en sus corazones. Ustedes fueron constituidos hijos de Dios para ser ministros competentes, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos ministros competentes. ¿Qué cosa es un ministro competente? Que cuando tú ministras, tú estás ministrando conforme a la palabra y al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede ministrar algo diferente a lo que ya está escrito, amados míos. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 7, versículo 16.
Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué dice Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿de quién es la doctrina, hermanos míos? Entonces, usted no puede separar a Dios de la doctrina. Usted no puede decir que es cristiano o eres un hijo de Dios y no tener doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me he tropezado con muchos hermanos en la fe que he tenido la oportunidad de corregirlo y han visto la gravedad del error. Y les he dicho, tú no puedes separar a Dios de la doctrina. ¿Por qué tú le vas a decir a un hombre de Dios que viene con doctrina y viene con palabra de Dios? Decir, no, la mucha doctrina divide a la iglesia. Bueno, sí, eso es verdad. Pero cuando te enseñan la verdad de las Escrituras, porque te estás diciendo un error. Porque mejor es no coger por el camino de la verdad en vez de seguir practicando o diciendo algo que está equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a enseñar algo. ¿Han escuchado ustedes algún ministro alguna vez que ha dicho la mucha letra mata? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Eso será verdad? Yo quiero escuchar. ¿Eso será verdad? Cuando tú escuchas a un ministro que diga la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, no sabe ni lo que está diciendo. Aunque lo dice la Escritura. Aunque lo dice la Escritura, no lo está diciendo con verdad. ¿Sabes por qué? Porque la intención de ese ministro, escúchate, la intención de ese ministro es hacer quedar mal al que conoce la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy lo que quieren es más poder y manifestaciones que verdad y palabra de Dios. Escúchate, la palabra de Dios no puede matar a nadie porque ella dice que es viva y es eficaz. Entonces, cuando una persona te enseña la palabra de Dios con letra, escucha esto, con letra, usted aprende la palabra de Dios. Amén. Ahora, a la mucha letra a la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo en ese momento, eran a los filósofos que les gustaba escribir muchos pensamientos cristianos que iban no de acuerdo con lo que Jesucristo había enseñado. A eso era lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, cualquiera que te lo predica así y no te explique lo que estaba pasando en ese momento, te está predicando algo mal. Lo cual usted aprenderá mal y lo vas a comunicar mal. Por ende, ya fuiste engañado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. Dice, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, tú no puedes separar a Dios de la doctrina, ni tampoco puedes separar el cristianismo de la doctrina. Las van de la mano. No pueden ir separadas. Entonces, vamos a ver un ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y yo la verdad no estaba claro si este era el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. Hasta hace un rato. Pero yo creo que este es el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Escuchen esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La verdad, hermanos míos, no es un sentimiento. La verdad no son maripositas en el corazón. La verdad no es tirarte de rodillas y orar. A la verdad a la que Jesús se estaba refiriendo en ese momento era al conocimiento de las Escrituras. Al conocimiento de lo que dicen las Escrituras de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Estudiando todo el Nuevo Testamento, estudiando los 4 evangelios. Escuchen esto, estudiando los 4 evangelios. Nosotros vemos a Jesús cuando hablaba y todo lo que Jesús hablaba era referente a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Cuando Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, se estaba refiriendo a un mandamiento, algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Cuando trataron de acusar a Jesús, esto lo estamos estudiando el viernes, lo estudiamos el viernes en mi casa. Cuando trataron de acusar a Jesús porque sus discípulos estaban comiendo espigas el día de reposo, Jesús le dijo, ¿ustedes no habéis leído en los Salmos, en el libro del profeta Samuel, qué hizo David con su ejército cuando entró al templo y se comió los panes que solamente podían tocar los sacerdotes? ¿Ustedes no habéis oído que los sacerdotes que sirven en el templo rompían las leyes del sábado y eran hallados sin culpa? Está escrito, le dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando Jesús hablaba conforme a las Escrituras. Nada de lo que habló Jesús lo habló fuera o porque le dio la gana a él. Jesús todo lo que habló, lo habló porque lo habló conforme lo que el Padre decía. Amén, hermanos míos. Tengan cuidado. Hay muchos lobos rapaces. Hay muchos mentirosos. Sabiendo lo que están haciendo e ignorantemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos cada día las Escrituras para que no nos engañen. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Marisa. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿qué dice? Fíjate que el apóstol Pablo, previniendo un tiempo futuro, hablándole a Timoteo, le dijo, ten cuidado, porque van a venir momentos, escuchen esto, en que las personas no van a querer escuchar la palabra de Dios, sino que, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a querer escuchar lo que están escuchando. Ustedes saben, toda la gente de clase, escuchen esto, la gente de clase, andan buscando una iglesia de clase. Entonces, por ende, Dios te va a dar lo que tú andas buscando. Pero si tú andas buscando la verdad, Dios te va a colocar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me entienden, me estoy explicando. Estoy predicando, el Señor estoy peligroso. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué cosa es sufrir la sana doctrina? Escuchen esto. No soportarán la sana doctrina. Hoy en día, a los apóstatas, a los que están en error, en mentira, en engaño, ignorantemente o sabiendo lo que están haciendo, usted le predica la palabra y es como si el oído de ellos tuviera sarna. Ustedes saben lo que dice en las escrituras que están un poquito más antiguas, en un lenguaje más antiguo. Ustedes saben lo que dice, que tendrán sarna en el oído. Ponme el próximo verso. Y apartarán de la verdad, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes saben qué significa fábula? Pues esto, cualquier tipo de escrito o pensamiento que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no es verdadero, no es profundo, no tiene verdad. Escucha esto, puede decir, wow, qué pensamiento más lindo. Pero la pregunta es, ¿tú lo filtraste por la palabra de Dios? Y muchas veces colocamos pensamientos en ¿cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Facebook? ¿No? Ahora nadie tiene Facebook. A mi madre. Ahora nadie tiene Facebook, ¿eh? Señor, llévanos contigo ya. Bendito sea el Señor. Escuchen, a veces colocamos pensamientos en el Facebook que ni siquiera nosotros hemos filtrado por la palabra. ¿Cuántos usan el Facebook para la gloria de Dios? Porque si no lo usa para la gloria de Dios, yo te digo que mira, bórralo. Bórralo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces vienen pensamientos a nuestras vidas o nos dicen algo que aparentemente parece verdad. Viene uno por ahí y te dice, no, este Señor te dice tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y tú has visto eso con la palabra de Dios, porque yo creo que toda la palabra de Dios, escucha esto, es más que suficiente para decirnos lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Cada vez que a mí alguien me da una palabra, porque no voy a decir que nadie me ha dado nunca una palabra, a mí me han dado palabra. Yo la he filtrado por lo que dice acá. Y por alguna parte tiene que estar ahí en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si no está, eso no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escuchen esto, aquí vamos a aprender algo. ¿Qué es lo que hace la doctrina en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace? Como número uno, la sana doctrina. Porque hay doctrinas y doctrinas. Pero una sola es la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Una sola es la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace la sana doctrina en nuestras vidas? Como número uno, la sana doctrina expone el pecado y la falsedad. ¿Cuántos dicen amén? La sana doctrina expone el pecado y la falsedad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Vamos a ver lo que le está queriendo decir el apóstol Pablo aquí, escuchen esto, usando la ley de Dios. Usando escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a ver, porque para este entonces todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Quiero que vayan entendiendo eso. Versículo 8 al 11, Marixa. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, miren bien, sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? La sana doctrina, ¿qué es lo que hace? Número, expone el pecado y expone la falsedad. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sigue, Marisa? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para un momentico. Entonces, ¿qué es la ley para el apóstol Pablo según el ejemplo que le está dando a Timoteo? La ley de Dios es sana doctrina. Escuche esto, porque dice el apóstol Pablo, no fue dada para el creyente, no fue dada para el justo. Si tú eres un verdadero delante de Dios, usted va a cumplir con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero los desobedientes, los irreverentes, los homicidas, los profanos, para ellos le fue dada la ley. Porque a ellos son los que señala la ley. A ti la ley te enseña si la amas y la pones en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Te enseña cuál es el camino, te enseña cuál es la verdad. Pero esta gente dice, para esto fueron dadas la ley. Dice, y para todo aquel que se opone a la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace la sana doctrina? Expone el error y el pecado de esta gente. ¿Cuántos dicen amén? Léeme el próximo versículo, Maris. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio. ¿De quién? De Dios bendito. Entonces, ¿de quién es el evangelio? De Dios, que es de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Dios. ¿Y cuántos están acá? Pero ¿están entendiendo? Porque estoy introduciendo todavía. Este es el principio del mensaje. Amén. Vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. ¿Cuántos quieren estar aquí hasta las 7 de la noche? No dejaste arroz cocinando ni nada de esas cosas, ¿no? Cacha, no dejaste cocinando nada. Bueno, cuando vengan a la casa de Dios, apáguenlo todo. Vengan. Si yo voy a la casa de Dios y dice, yo no sé cuándo vengo para atrás. Así que no te comprometas con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Este es el principio del mensaje todavía. Todavía estoy por el principio. Ni he empezado, creo. Qué lindo. Entonces, la sana doctrina, ¿qué hace la sana doctrina, hermanos míos? Amén. Expone el pecado y la falsedad, el error, el engaño. Qué lindo. Doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Doctrina significa conjuntos de pensamientos e ideas. Doctrina significa conjunto de pensamientos e ideas. Si usted no se ajusta, se ajusta. Si usted no se ajusta, escuchen esto, a la doctrina, a las ideas y a los pensamientos de Dios, usted no puede practicar la doctrina. Usted no está disponible, usted no está, ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó. Apto para practicar la doctrina de Cristo. Por ende, todavía no eres verdadero delante de Dios. Porque lo que hace verdadero a un creyente es la doctrina de Cristo. Conocer bien las Escrituras. ¿Cuántos pudieran decir acá, conocemos bien la Escritura? No, ninguno podemos decirlo, estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos van más adelante que otros, pero estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender más? Por eso es que la palabra dice que tiene hambre y sed, que venga. El que tiene hambre y sed. El que no tiene hambre y sed no puede aprender esto. ¿Y qué es lo que significa también la palabra doctrina? Cosas que se deben obedecer y cosas que se deben cumplir. Dogmas. Amén. Cosas que se deben cumplir y cosas que se deben obedecer. ¿Será que estoy terminando ya o qué? Segundo, escuchen esto. Segundo, ¿qué es lo que hace la sana doctrina? La sana doctrina siempre señala a un buen siervo de Jesucristo. Porque hoy en día hay muchos pastores, muchos ministros que dicen, uy, ese es un ungido de Dios, está ungido ese hombre. Te quiero enseñar algo acá en este punto. La sana doctrina expone a un verdadero siervo de Jesucristo. Ninguno tiene más unción que otro. Tanto tú, que estás ahí sentado, como yo estoy parado aquí, tenemos la misma unción. Tenemos el mismo nivel de unción. No hay una unción diferente. Cuando tú oigas a un pastor predicando de que una persona está más ungida que otra, porque la persona ora 10 horas, 6 horas, o la otra persona dura 5 minutos orando, o media hora, y decir que la persona que ora más tiempo tiene más unción que la otra, eso es un error. Eso es un engaño. El Espíritu Santo no tiene niveles. Los niveles se encuentran en los dones. Las personas tienen dones diferentes, pero el Espíritu Santo es uno solo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. El que predica, el que toca, el que hace milagros, el que tiene fe, el que ora, el que habla en lengua. Dice, todos son dones diferentes, pero el Espíritu es uno solo. Entonces quiere decir que la unción es una sola. No son diferentes niveles de unciones. Cuando escuchas a un predicador diciendo que hay diferentes niveles de unciones, eso es un error. No he encontrado a alguien que me lo pueda probar en la Biblia. Y yo, pruébamelo. Y yo lo creo. No existe. Amén. Entonces eso sería otro error, otro engaño. Y hoy estás aprendiendo doctrina. ¿Cuántos dicen amén? La sana doctrina siempre señala a un buen siervo de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6.
¿Qué dice el apóstol Pablo? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ustedes entienden? Una sana doctrina siempre va a exponer y va a señalar a un buen siervo de Jesucristo. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra ¿qué? De la palabra de verdad. ¿Qué dice ahí? Dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de buena ¿qué? Doctrina que ¿qué? Que has seguido. Y para este entonces el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo, dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, versículo 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen el entendimiento cauterizado, dice mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios dice que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes, los que han conocido, ¿qué dice? Los que han conocido la verdad. Por eso ten cuidado, hermanos míos, cuidado, mirad que nadie os engañe. Muchas veces pensamos que el engaño es volvernos a, ¿cuántos eran católicos? Volvernos al catolicismo. Muchos piensan que el engaño es irnos para el mundo otra vez. No, hermanos míos, ese no es el engaño. El engaño son los que están metidos dentro de la misma iglesia, como serpientes, como lobos rapaces. Jesucristo lo dijo, después de que yo me vaya, dice, herirán al pastor y dispersarán a las ovejas. El apóstol Pedro dijo, después de mi partida, muchos lobos rapaces se meterán entre vosotros. Los engañarán, tengan cuidado. Amén. Y eso existió en aquel entonces. ¿Cómo existió en aquel entonces? Mire. Escuche. Jesucristo en la última revelación a Juan le dijo, sinagoga de Satanás. Son apóstoles y los has hallado falsos delante de mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cualquier apóstol que tú veas hoy por ahí, eso es un falso apóstol. Eso no es de verdad. Y puede estar predicando lo que dice acá, pero es un falso delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto no se trata de títulos. Si se trata de títulos, Jesucristo fue el menor de todos. Porque él dijo, yo soy el buen pastor. Ni apóstol se consideró. ¿Cuántos dicen amén? Ni profeta se consideró. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 13, ahí mismo digo, sí, por versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para un momentico. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo, entre tanto que yo voy a visitarte, voy a ti o voy a donde estás tú, ocúpate, ocúpate. ¿Cuántos saben qué significa la palabra ocuparse? Ocuparse es trabajar. Hermanos míos, si usted no se ocupa en la lectura, si usted no aprende la palabra de Dios, los jóvenes, mira, aquí todos somos jóvenes, ¿cuántos dicen amén? Los niños, ustedes son unas muchachitas, aprendan bien la palabra de Dios, para que cuando venga, escuchen esto, cuando ustedes van a crecer y venga un comprometido, la palabra que no sé qué, que no sé cuánto, y te viene con algo raro, tú le dices, eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? Amén. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación. Esto es un mensaje de exhortación hoy a nuestras vidas, a la iglesia, a los hijos de Dios. La exhortación, la enseñanza. ¿Por qué? Ocuparse en la lectura es una cosa, ocuparse en la exhortación es otra, y la enseñanza es otra. 3 niveles de aprendizaje en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a algunas personas, a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Por eso cuando me vengo a parar a traer un mensaje acá a ustedes, yo me tengo que cuidar de mí. Porque mi peor enemigo soy yo mismo. Que yo me ponga a hablar cosas aquí, que vienen, una revelación aquí, una revelación aquí, entonces la hablo por mi boca
Y si no está alineada con la palabra de Dios, usted está metiendo a un pueblo en la mentira, el error y el engaño. Y la intención es tocarte los sentimientos, nada más. A muchos es tocarle el sentimiento, el bolsillo, el sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y a otro verdaderamente es manipularte para hacerte caer en el error. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no han visto, yo lo he visto, predicadores predicando, que han manipulado tanto las escrituras que la gente se levanta de la silla a traer dinero al altar. Si la predicación que está diciendo fuera una verdad, yo dijera, eso es un mover de Dios. Pero como he logrado discernir y entender por el conocimiento de la palabra que lo que está predicando es manipulación, error, mentira y engaño, eso no es un mover de Dios. Porque Dios no se mueve fuera de su palabra. Dios no se mueve fuera de su palabra. Dios es un Dios de orden. Él dice, no habiendo alguien más alto por quien jurar, juró por él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sea todo hombre mentiroso. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios sea ¿qué? Verás. Bendito sea el Señor. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para un momentico. ¿Qué le dice ahora el apóstol Pablo a otro de sus discípulos? A Tito, otro joven también predicador en la iglesia de Cristo. Pero tú habla. ¿Qué dice Marisa de otra vez al principio? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cualquier predicador que no predique de acuerdo a la sana doctrina es un error delante de Dios. Y quiero que se graben eso que les dije al principio cuando empecé. Aquello que escuché en oración, que lo que hizo fue pararme los pelos de punta. Lo que hizo fue atemorizarme. Yo me cogí miedo, hermanos míos. ¿Sabes por qué? Porque soy predicador y estoy predicando la palabra del Señor. Y el Señor dijo, todo lo mal interpretado en cuanto a mi palabra se refiere, es y será falso en mi presencia. Eso da miedo, hermanos míos. Da miedo, cuidado. Amén. Cuidado. Lo que tú escuches, analízalo. Aunque te lo esté predicando yo acá, a mis hermanos que llevan tiempo conmigo, yo siempre se lo digo. Lo que yo te diga, no lo creas. Créela lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice? Marisa, ¿puedo leer otra vez? Perdona. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ah, ya, ok. Que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, como número 3, la sana doctrina, escuchen esto, la sana doctrina es, escuchen esto, recompensada con doble honra. La número 1, la honra que viene del cielo. Y la número 2, la honra que viene de los hombres, de los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los ancianos de la iglesia están puestos, ¿sabe para qué están puestos los ancianos de la iglesia? Para cuando vean a los hermanitos que se comportan y andan conforme a la doctrina. Vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, para que lo entiendan. Si te lo explico yo ahora sí no lo vas a entender. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Cuántos dicen amén? Por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan y predican, ¿en qué dice? Y enseñan. Quiere decir, escucha esto, que cuando en la iglesia los ancianos, me confundí ahorita, los ancianos, los diáconos de la iglesia, los que ministran la palabra de Dios, sean tenidos con doble honor. Entonces, ¿qué hace la doctrina de verdad? Tiene doble recompensa. Ahí lo dice, doble honor. ¿Cuál es ese doble honor? El que viene del cielo, porque tú agradas a Dios primeramente, y el que viene de los hombres. ¿Por qué el que viene de los hombres? Romanos capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué dice? El que en esto sirve a ¿quién? A Cristo. Agrada a Dios. Número 1, cuando Dios está agradado, el favor de Dios se manifiesta a favor tuyo. Eso es como número 1. ¿Cuál es el primer favor? ¿Cuál es la primera honra o el primer honor? El del cielo. Y el segundo dice, y es aprobado por los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dos clases de favores. El que viene de parte de Dios y el que viene de parte de los hombres. De aquellos que predican la sana y enseñan la sana doctrina en la iglesia. ¿Están acá?
Como número 4, la sana doctrina, escuchen esto, se ajusta a la piedad. ¿Cuántos saben qué significa la palabra piedad? La palabra piedad se ajusta a la verdad, conforme a la verdad. La sana doctrina se ajusta a la verdad. Cuando veas un error en algo que están predicando, ahí no hay sana doctrina. La sana doctrina siempre se ajusta a la piedad, se ajusta a la verdad. Cualquier cosa que no tenga verdad en lo que se está enseñando es mentira. Usted no puede ligar, escuchen esto, si ustedes cogen un vaso de agua blanco, se lo voy a ilustrar de esta manera. Si tú coges un vaso de agua blanco y le echas una gota de cualquier cosa que tenga colorante, ¿esa agua ya es pura? No es pura, ¿verdad? Por ende ya no es agua pura. ¿Cuántos están acá? Por ende, si es veneno lo que tiene, te lo vas a tomar y te vas a envenenar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el ejemplo es igual. No podemos ligar la verdad con un poquito de error. ¿Están acá? Amén. Tiene que ser pura, hermanos míos. Por eso Jesucristo dijo, yo vengo por una iglesia sin ¿qué? Sin mancha, sin arruga. Vengo por un vaso de agua que no tenga ni mancha, que no tenga una grieta. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros errores, como humanos imperfectos que somos, no tienen por qué manchar la doctrina de la iglesia. Amén. Porque eso es lo que piensa mucha gente. Amén. Nuestros errores y nuestros defectos no tienen por qué manchar la doctrina de la iglesia. Ni la ropa de la que estamos vestidos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Se ajusta a la piedad. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí está. La doctrina es conforme ¿a qué? A la piedad. Entonces, ¿a qué se ajusta la doctrina? A la verdad. Tú no puedes predicar una doctrina y que no sea verdad. Porque si estás predicando una doctrina que no sea verdad, está mal. La doctrina que estás enseñando está errada. Por algún momento estás errando en blanco. Y si yo te enseño algo errado, usted puede caer en el error. Y eso voy a ser juzgado yo, pero tú también vas a ser juzgado por eso. ¿Sabes por qué? Porque te dejaste llevar por lo que enseñó un hombre y no por lo que enseñan las Escrituras. Porque ¿qué es lo que dice? Porque si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo, está envanecido, no sabe nada. Y delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y toda clase de cosas que no edifica de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Vamos rápido para terminar. Como número 5, la sana doctrina, escuchen esto, es el ejemplo apostólico a seguir. Si tú encuentras un apóstol, quiere decir que esa persona está poniendo un fundamento por encima de otro fundamento. Y ya no se puede poner otro fundamento, ya el fundamento está puesto, fueron los apóstoles que lo pusieron. Entonces, ¿qué es lo que hace la sana doctrina? Se ajusta al fundamento apostólico. Tú no puedes creerte otro apóstol, ni puedes creerte otro profeta, porque Jesucristo dijo, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? El profeta en el Nuevo Testamento tomó otra connotación. Ya no es igual que el profeta del Antiguo Testamento, que hoy te dicen por ahí mucho, el Señor te dice, y el Señor dice aquí, y el Señor dice allá, y bla, 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 bla. Hay muchas personas que han dado profecías y se han cumplido. Y la pregunta es, que tuvieras que hacerte la siguiente, y esta persona no estará en la lista de aquellos que le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces creemos que porque pasó es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuántos profetas profetizaron en el Antiguo Testamento? Y no eran profetas de Dios. Y profetizaron y pasaban cosas. Y no eran profetas de Dios. ¿Cuántos están acá? Qué lindo. La sana doctrina es un ejemplo apostólico a seguir. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú has seguido ¿qué dice? Mi doctrina. Ahora, ¿es que el apóstol Pablo se estaba inventando una doctrina? No. Lo que él le había enseñado, lo que él había sido aprendido, lo que él había aprendido de Jesucristo y los apóstoles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que hace la doctrina? ¿Ustedes creen que Timoteo fue otro apóstol? No, Timoteo era un pastor. ¿Y se ajustó a qué se ajustó? Aunque Timoteo tenía conocimiento desde niño de las Escrituras, Timoteo tuvo que ajustarse a lo que decían las Escrituras más lo que los apóstoles le enseñaron. Porque los apóstoles le enseñaron conforme a las Escrituras. Porque los apóstoles aprendieron de Jesucristo en persona, en carne, aprendieron de Él. Y lo que
Ellos aprendieron de Jesucristo, lo comunicaron a los ministros de la iglesia. Y hoy en día, ya eso hoy, en una gran parte de la iglesia hoy en día, eso no se ve. Es emocionalismo, eso no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está duro lo que estoy diciendo o qué? Predicar la sana doctrina siempre traerá conflicto de parte de los hombres y de parte de Satanás. Satanás no quiere que se predique la sana doctrina. Predicar la sana doctrina, yo les dije que estaba introduciendo. Yo no estaba jugando. Estaba mirando así, ya me quiero ir, ya. Unos cuantos libros más vamos a leer y ya estamos terminando. Cierto, predicar la sana doctrina siempre traerá conflicto humano y espiritual. ¿Por qué? La sana doctrina divide lo que es falso de lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? La sana doctrina siempre, escuchen esto, siempre ha existido. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. La sana doctrina siempre ha existido. Porque cuando tú escuchas a alguien predicar, no, porque nosotros predicamos la sana doctrina. No, está bien, yo también predico la sana doctrina. Los apóstoles predicaron la sana doctrina. En el Antiguo Testamento hubieron gente que predicaron la sana doctrina. Porque siempre ha existido. No es que tú la tienes desde ahora, siempre ha existido la sana doctrina. Romanos capítulo 15, versículo 4. Marixa. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, mira lo que dice Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Lo que se escribió antes, ¿se escribió para qué? Para nuestra enseñanza, para nuestra paciencia, nuestra consolación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir que antiguamente ya existía también la sana doctrina. Amén. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿entienden cuál es el objetivo principal de poder uno predicar la sana doctrina y enseñarle al pueblo la sana doctrina? Que no solamente me voy a salvar yo, te vas a salvar tú. Si yo te predico un error, me voy a condenar yo y te vas a condenar tú. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hablando de la doctrina te ayuda a conducirte en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos ayuda a dirigirnos en la casa de Dios. Amén, que es la iglesia, la casa del Señor. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Para un momentico, vamos a una pausa. Quiero que entiendas lo siguiente. Todos los que estaban bajo el yugo de esclavitud, no se refiere a la esclavitud del pecado ni de la ley del Antiguo Testamento. Se está refiriendo, ¿cuántos son empleados acá? Levanta la mano. ¿Cuántos son empleados? Tú como empleado tienes un jefe. Amén. Tú estás sujeto a ese jefe. Tú estás bajo el yugo de ese jefe. Porque ese jefe tiene roles, tiene leyes en su oficina. ¿Cuántos dicen amén? O en su trabajo. Entonces tú estás sujeto a eso. Ahora miren la importancia de conocer la sana doctrina. Sigue leyendo, Marix. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos por dignos de honor, aunque no se lo merezca. Tengan a sus amos por dignos de honor. ¿Sigue leyendo? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que estamos acá, creo yo que somos hijos de Dios. Amén. Somos empleados. Y tenemos que tener buena conducta delante de ellos, aunque no se lo merezcan. ¿Sabes por qué? Porque tú estás cuidando el nombre de Dios y estás cuidando el adorno de la doctrina. Para que no sea blasfemado eso. Si no eres capaz de cumplir con eso, tienes un problema. ¿Cuántos dicen amén? No estás practicando la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Donde existe una falsedad o una falsa creencia, existirá una conducta pecaminosa. Donde existe, porque venimos a aprender la palabra de Dios. El objetivo, lo que yo quiero, el anhelo que tengo en mi corazón es que cuando ustedes vengan a la iglesia, sean jóvenes,
adultos, más o menos, nos vayamos nutridos para la casa. La nutrición no tiene que ver con que el predicador te toque el corazón y te haga mover el corazón. O tú llores ahí sentado. Esa no es la nutrición. La nutrición es que la palabra de verdad caiga en tu corazón. Y tú la recibas y aprendas. Amén. Esa es la intención de la iglesia. Para eso fuimos constituidos predicadores competentes, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Donde existe una falsa creencia, existirá una conducta pecaminosa. Tito, capítulo 1, versículo 16. Una cosa es tener una conducta pecaminosa, ahora se lo voy a decir. Marisa. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces dice que siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, donde hay una falsa enseñanza, si lees el contexto, donde hay una falsa enseñanza, habrá una conducta pecaminosa. Porque Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y a la verdad a la que Cristo se estaba refiriendo era al conocimiento de las Escrituras. No se estaba refiriendo a un sentimiento ni a una emoción. Amén. Se estaba refiriendo al conocimiento de la Escritura. Léanlo. Léanlo. Eso está en el capítulo 7 de Juan. Ya vamos a cerrar. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra... Para un momentico, perdona que te corte. Escuchen esto, mira lo que dice el versículo 31 al principio. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora te los voy a unir, los dos versos te los voy a unir. Primero es creer en Jesús, permanecer en su palabra y ser un discípulo. Y después que cumplas con la creencia en Jesús, permanecer en su palabra y ser un discípulo, entonces que conocerás la verdad. ¿Cuánto dicen amén? No sé si lo entendiste. ¿Lo entendiste? Porque con eso es que vamos a cerrar. O ya estamos cerrando, vea. ¿Entendiste? Conocer la verdad no es decir que hoy creíste y estás en la iglesia y hay muchas cosas del evangelio que no conoces. Eso no es conocer. Has conocido una parte de la verdad, pero eso no es conocer la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Es permanecer en la palabra de Jesús, no en la palabra de los hombres, no en la palabra de los profetas que existen hoy en día, ni en la palabra de los apóstoles que existen hoy en día, ni en la palabra de ningún otro predicador que predique algo falso. Aprendamos, hermanos míos, a conocer las Escrituras. Cuando te prediquen las Escrituras, tú puedes decir, quizás a lo mejor no interrumpes al predicador para no crear algo, pero después, con autoridad, tú llamas al predicador y le dices, dijiste algo aquí que es un error, es una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la intención del evangelio, escucha esto, para que la gente conozca la verdad.